Yo ayer les hablaba a ustedes del caso de la niña de 7 años que fue asesinada. La semana anterior les hablé del caso de la niña de meses que fue apuñalada con un clavo más de 100 veces por su padre. La semana anterior a esa les hablé del caso de la niña de unos 45 días de nacida que estuvo en cuidados intensivos producto de un trauma cráneoencefálico producido por su propia madre. He tenido la desgracia de ser la portadora de estas noticias. Y yo pensaba que esos casos eran 2 o 3. Sin embargo, lo que dicen las estadísticas es que en República Dominicana, la familia dominicana ha colapsado. Del 2020 al 2024, 41 niñas menores de 14 años murieron a manos de familiares o conocidos. De hecho, cada vez que hay casos de violencia sexual, generalmente esto viene y al señor director que ponga por favor el cuadro donde están las estadísticas de la ONU y de Procuraduría, donde podremos ver qué tan grande es el colapso de la sociedad dominicana, pero de su principal célula, la familia dominicana. De estas 41 niñas menores de 14 años que fallecieron, 12 muertes fueron intencionadas. Miren, aquí tenemos los 41 casos del 2020 al 2024. De sentencias por feminicidio, violencia sexual e incesto, tenemos 1.494 sentencias, 131 relacionadas con delitos sexuales y violencia doméstica, abuso sexual contra menores un 27% y un abuso psicológico un 20%. Denuncias de incesto, o sea, agresiones sexuales por parte de papá, mamá, abuelos, hermanos, primos, tenemos 538 casos solamente en el año 2024. Tenemos denuncias de delitos sexuales en el 2024, 2.109 casos de agresión sexual, 1.430 casos de violencia sexual y 2.177 casos de seducción a menores. O sea, y la tasa de condenas en la mayoría de estos casos que fueron judicializados es de un 90%. Recordemos que la mayoría de estos casos, y podemos volver a cabina, señor director, la mayoría de los casos de violencia intrafamiliar, de violencia de género, de abuso sexual, de incesto, nunca se llegan a denunciar. Pero ¿qué es lo que demuestra todo eso? La involución de la familia dominicana. Y mucha gente quiere decir que esto es solamente culpa del hecho de que ahora las mujeres quieren ser cualquier cosa menos madres, que la mayoría de los hogares están encabezados por un solo progenitor, y si bien es cierto que esto es parte del problema, definitivamente no es todo el problema. En cada uno de los casos antes mencionados, una de las cosas que llama la atención es la falta de seguimiento por parte del Estado. Yo me pregunto, ¿dónde están los trabajadores sociales? Porque en el caso de la niña recién asesinada, su mamá dio a luz a los 13 años. Si hubiese un Estado con un control del territorio y donde se le estuviese dando seguimiento a las personas más vulnerables, esa niña de 13 años debía habérsele dado un seguimiento estricto donde se le enseñara a ser mamá, porque nadie nace sabiendo, y con 13 años mucho menos, y donde se le proveyeran de herramientas que permitieran un adecuado desarrollo de ella y de sus hijos, o de la hija, porque nunca debió haber llegado a tener los otros 2 que tuvo, porque si ya no estaba preparada para uno, mucho menos iba a estar preparada para otro. El 54% de los niños en República Dominicana viven con un solo progenitor, y el 34.7% de los hogares son monoparentales. Y esto es culpa de las madres, no, al contrario, esto es una deficiencia estructural y cultural que ha debido de asumir solas, no porque ellas quieren, sino porque las mismas estadísticas también indican que hay un abandono paterno que es sistémico, donde la sociedad también normaliza esta situación y siempre responsabiliza a las madres, y el Estado no garantiza la corresponsabilidad. Hay muchísimos estudios que indican que cuando se cumplen con los protocolos y cuando el Estado realmente cumple con su rol, todo esto puede cambiar. Hay protocolos y normativa vigente en el papel. Todo lo que hay que hacer para evitar este colapso social y que estas familias no sigan destruyéndose está en el papel. Sin embargo, esto no ha funcionado. Tenemos
que falta investigación local, que falta evidencia de campo, los centros de atención primaria no existen, hay muy pocos porque no se ha querido cumplir con la Ley General de Educación, ni mucho menos con la de Seguridad Social, que incluye este tema de la atención primaria en República Dominicana. El rol de los trabajadores sociales tampoco se está cumpliendo. Falta coordinación, hay recursos limitados, hay ausencia de acompañamiento post-alta hospitalaria. O sea, usted tiene que el 20% de las niñas llegan embarazadas a los hospitales y absolutamente nadie le da seguimiento a esa menor, ni desde un punto de vista judicial, en el caso de que quien las embarazó sea un adulto, ni desde un punto de vista social para enseñarla a ser madre. Y después usted se pregunta por qué hay tanto delincuente. Usted llega con indicios de que usted fue violentada o agredida a golpes y tampoco nadie se preocupa por darle seguimiento. En República Dominicana, como ya dije, hay un 34.7% de madres o de padres que encabezan solo sus hogares y tampoco hay una política pública para darle seguimiento a eso, porque para nosotros solamente darle una tarjetica para que tengan algo de comida, un bono gas, un bono luz, desayuno escolar y educación en las escuelas, bueno, mala, pero educación, y nadie se ha preocupado por enseñar a los dominicanos a ser buenos padres, a entender el valor de la familia, a tener valores, a entender el valor de esa familia como célula principal de la sociedad. Y usted dirá que el Estado no se tiene que meter en eso. Pues sí, se tiene que meter en eso. Se tiene que meter en eso porque todo lo que estamos viviendo y esa degradación social que ha permitido que 41 niños muriesen a manos de sus familias, que tengamos cifras de miles de incestos y de agresiones sexuales y de violencia intrafamiliar, es precisamente por cómo se ha degradado la familia dominicana. Hay posibles soluciones. Tenemos que fortalecer los equipos multidisciplinarios en la UNAP y en los hospitales. Tenemos que dar seguimiento activo a cada paso, no solamente cuando el tema explota. Si aquí hubiesen trabajadores sociales en las escuelas, si hubiesen trabajadores sociales en los hospitales dando seguimiento, si hubiesen trabajadores sociales trabajando con Procuraduría y en la Policía Nacional, la historia posiblemente fuese muy distinta. Tenemos que fomentar la coordinación entre salud, justicia, educación y servicios sociales. Tenemos que capacitar a trabajadores comunitarios para que hagan precisamente esa labor. Y tenemos también que implementar programas de intervención con agresores, porque nadie nace malo, con sus excepciones, porque hay patologías que hacen que las personas no es que sean malas, es que son incapaces de sentir emociones, por ejemplo. Pero con el seguimiento adecuado, aunque usted sea incapaz de sentir emociones, usted sabe que usted tiene límites jurídicos y sociales y morales que usted tiene que respetar. Pero para eso usted tiene que tener un Estado que está en lo que tiene que estar. En salud mental, en salud social, en salud moral. Tenemos que monitorear y evaluar continuamente estos protocolos, porque como ya yo dije, aquí hay leyes para todo, protocolo para todo, pero nadie lo cumple. Si se hubiesen cumplido las 600 y pico de niñas que parieron menores de 13 años el año pasado, supiésemos quiénes fueron, quiénes las embarazaron y se les estuviese dando seguimiento para que no repitan la historia de la otra niña que dio a luz a la muchachita de 7 años que fue asesinada. O sea, es una tragedia sobre otra. Entonces, en resumen, las familias dominicanas han colapsado. Y eso no es un tema religioso, es un tema de falta de políticas públicas que coayuden y acompañen a las familias dominicanas a ser mejores padres y a ser mejores ciudadanos. Despertar, política.